complicados con la transmisión hoy. Tuvimos que reiniciar la transmisión, así que vamos a comenzar de nuevo. Voy a saludar a los que ya se habían conectado antes y que seguramente están esperando ahora para volver a reconectarse. La familia Landa desde Villa Allende que nos está viendo. Hermano Gaby Gómez está con nosotros. Emilio Herrera está con nosotros también esta mañana. La familia Portillo, Juan Jesús, Dilmes, los chicos, familia Barbona, familia Jamet, Gabo Sosa, la familia Negrete, Lucre, la familia Catani. Bienvenidos a todos en esta mañana. Como les decía, 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 1 hasta el 11. Vamos a arrancar todo de nuevo. El título del sermón de esta mañana es ¿Cómo valorar a tu pastor? ¿Cómo valorar a mi pastor? ¿Cómo valorar a mi pastor? Este mensaje, como les decía, es primeramente para mí. Yo estoy aprendiendo cómo valorar a mi pastor. Y también pensando en mi mentor, ¿sí? También pensando en mi mentor, mi pastor y mi mentor. La palabra valorar, como les decía, tiene varios sinónimos. Tiene varios sinónimos y les voy a compartir algunos de ellos. La palabra valorar tiene sinónimos como estimar, sinónimos como considerar, respetar, entender, creer, querer, aceptar, amar. Todos estos sinónimos encierran o amplían el significado de valorar. Y Pablo va a enseñar a los cristianos de la iglesia de Corintios, bienvenido Matías, bienvenida Bárbara, bienvenida familia Caballo. Pablo va a enseñar a los corintios cómo valorar o cómo reconocer el trabajo del apóstol en sus vidas. Cómo reconocer el trabajo del apóstol en sus vidas. Y podemos aplicar o vamos a aplicar este texto a nuestras vidas para reconocer, valorar, apreciar, estimar, aprender a respetar, aprender a amar a mi pastor, aprender a amar a mi mentor, aprender a crecer junto con él, a creerle, a quererlo, apreciarlo, entenderlo, saber que es un ser humano con virtudes y defectos igual que yo. Y vamos a leer el texto en esta mañana. Dice, empezando en versículo 1, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Familia Judith y Pablo está con nosotros, la familia Castillo, María Villarreal está con nosotros también esta mañana. Hermanos, Pablo va a enseñar a la iglesia de Corinto cómo valorar a su pastor. Si usted va al libro de Hechos, va a ver que Pablo invirtió 1 año y medio
1 año y medio. Él venía predicando y avanzando por toda Macedonia. Por toda Macedonia. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Se queda 1 año y medio. Invirtió 1 año y medio de su vida en los creyentes de Corinto. Y ha habido un menosprecio permanente al ministerio de Pablo. Ha habido un menosprecio permanente al ministerio de Pablo. Y muchas veces, hermanos, pasa en nuestras vidas que menospreciamos a nuestros pastores. Yo he menospreciado muchas veces a mi pastor y pido perdón delante de todos ustedes a él por cada vez que lo he menospreciado. Por cada vez que lo he menospreciado. Y en el versículo 1, Pablo nos va a enseñar que el liderazgo de nuestro pastor requiere humildad, pero también requiere valor. Pablo dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Hay un cambio de tono en Pablo. Hay un cambio de tono, familia. Francois está con nosotros, Liliana Falcón, Pablo, Carito también están con nosotros. Pablo está haciendo un cambio de tono. Es muy probable que Pablo, ya habiendo hablado de las ofrendas, familia Mieva, bienvenidos, buenos días. Habiendo hablado acerca de la ofrenda en los capítulos o en el párrafo anterior de la carta, que nos tomó 2 capítulos, ahora va a hablar acerca de su persona y de las acusaciones o del menosprecio acerca de las personas. Hermanos, el liderazgo o estar en la posición de pastor requiere primero que nada humildad. Requiere primero que nada humildad. Requiere que el pastor, tu pastor, se haya humillado y rendido su vida a los pies de Jesucristo para servirle en un ministerio que no es para cualquiera. No es para cualquiera. Muchos hablan acerca del ministerio del pastor, pero a causa de que desconocen los pormenores del ministerio del pastor. Miren, realmente, como dijo Pablo, hay que ser osado, valiente, valeroso para aceptar todo lo que requiere el ministerio del pastor. Todo lo que requiere el ministerio del pastor. El ministerio del pastor es un ministerio 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. El pastor nunca deja de ser pastor. El pastor nunca deja de ser pastor. Nunca. Pablo les dice a los corintios, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo va a ser un poco duro de acá en adelante. En los siguientes capítulos, Pablo va a ser un poco áspero, ¿sí? Como una lija, áspero con los creyentes de Corintios, porque están menospreciando el ministerio de Pablo. Graciela Maidana, Milcíades, gracias por estar con nosotros. María Rosa, Blanca, familia Barría. Te extrañamos, Pablo, hoy en la clase. No sabemos qué problema hubo, pero oramos por ustedes. Pablo dice que él es una persona humilde. Una de las cosas que podemos deducir del texto es que quizás Pablo no tenía una apariencia sobresaliente, no tenía una apariencia avasalladora, y quizás la forma de expresarse era una forma apocada o una forma en la que no sobresalía, no los avasallaba a los creyentes de Corintio cuando estaba con ellos. Era humilde, era paciente, pero cuando escribía por cartas, escribía con dureza. Escribía con dureza, porque él había tomado tiempo, como les decía al principio, para pasar tiempo con ellos. 1 año y medio invirtió con los creyentes de Corinto antes de seguir. Sabemos que el tiempo que invirtió en las otras iglesias fue menor, pero se detuvo por mandato de Dios en Corinto 1 año y medio. Entonces, Pablo dice,
Soy humilde cuando estoy con ustedes. Y soy osado cuando no estoy con ustedes en la carta. Está diciendo más ausente soy osado. Voy a hablar en un tono más fuerte porque no estoy con ustedes. Pero si usted lee el párrafo, dice, pero escuchen esto. Si es necesario, cuando llegue a verlos y a hablar con ustedes, voy a ser osado y áspero cuando esté en presencia de ustedes. Como pastor, jamás tengo el deseo de ser áspero con mis hermanos. Siempre quiero ser suave, amoroso. Me encanta que mi pastor y mi mentor sea amable conmigo. Pero a veces es absolutamente necesario que mi pastor sea áspero conmigo. No porque él quiera ser áspero, sino porque yo necesito que sea áspero conmigo. Entonces, el pastor o el liderazgo del pastor, el liderazgo de tu pastor, el liderazgo de mi pastor, requiere humildad, pero también requiere osadía. Como pastores, no queremos ser ásperos, pero a veces, a causa de nuestro pecado, debemos, y del pecado en general, debemos ser ásperos. Debemos ser ásperos. Dice versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Debo ser muy cuidadoso de acusar a la ligera a mi pastor. Debo ser muy cuidadoso de acusar a la ligera a mi pastor. Siempre en nuestras congregaciones va a haber personas que acusan a la ligera a nuestro pastor. El pastor está diciendo, Pablo está diciendo, pastor de la iglesia de Corinto, no está ahora en la iglesia, está fuera de la iglesia. Les está diciendo cuando vaya, espero no tener que ser áspero con los que nos acusan a la ligera. Con los que nos acusan a la ligera. Dicen como que andamos en la carne. Nos acusan de que vivimos de una manera correcta. De una manera incorrecta, perdón. Hay de entre ustedes, hermanos, que nos están acusando a la ligera. No quiero usar de esta osadía. No dice contra la iglesia. Dice contra algunos de ustedes. Hermanos, en nuestras congregaciones siempre hay personas que acusan a la ligera a nuestros líderes, que acusan a la ligera a nuestro pastor. ¿Por qué? Que acusan a la ligera a mi pastor. Mire, cuando yo no era el pastor de la iglesia y mi pastor pastoreaba la iglesia bautista bíblica de Unquillo, nadie podía hablar mal de mi pastor. Tenía que poder demostrarme con verdaderos fundamentos la acusación. Tenía que poder demostrarme con verdaderos fundamentos que mi pastor era digno de ser acusado. Y esto me va a llevar al siguiente punto. Pero dice, siempre va a haber algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Debemos ser cuidadosos de no acusar a la ligera a nuestros pastores. Pablo va a defender su autoridad dada por Dios en el párrafo que sigue. Mire, el liderazgo entonces, punto número 1, requiere humildad y valor. Número 2, debo ser cuidadoso de no acusar a la ligera a mi pastor como algunos lo hacen. Número 3, debo cerrar mis oídos. Debo cerrar mis oídos a los que hablan a las espaldas de mi pastor, porque estos acusadores
generalmente no vienen con un ataque frontal al pastor. Inicia con un ataque por detrás, con murmuración. Pablo dice porque, mire, versículos 3 hasta el 6, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está admitiendo que él anda en la carne, en el sentido en el que todos andamos en la carne, hermano. El pastor es un ser humano igual que usted, que lucha y batalla contra su carne cada día igual que usted. Debo cerrar mi oído a las falsas acusaciones, a las murmuraciones. Muchas veces sucede que prestamos nuestro oído a la crítica constructiva. Es para orar, hermano. Pero fíjate que el pastor me parece que se está equivocando. Vamos a orar por él. Ya le presté mi oído. Ya le presté mi oído. Pablo y el pastor son seres humanos de carne y hueso. Sin embargo, Pablo dice, no militamos según la carne. Batallan contra su carne, los pastores batallan contra su naturaleza pecaminosa, igual que usted. Tu pastor batalla contra su naturaleza pecaminosa, igual que usted. Se desanima y lucha contra el desánimo, igual que usted. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo les está diciendo a los corintios que cuando él peleaba, no usaba armas carnales. En Efesios capítulo 6 encontramos una descripción de cuáles son las armas que debemos usar en nuestra milicia. ¿Cuál es la diferencia entre las armas espirituales o las armas carnales? Efesios capítulo 6. Mire, la armadura de Dios, acompáñenme. Busquen su Biblia. Efesios capítulo 6. Va a encontrar a Pablo diciendo, en versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, miren, tenemos tremenda lucha. Tu pastor tiene tremenda lucha igual que vos. Y aún más, porque él está luchando por vos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted está totalmente equipado, pero ¿sabe lo que pasa? Muchas veces caemos en prestar el oído porque luchamos con armas carnales. En lugar del cinto de la verdad, luchaban con la manipulación. ¿Cuántas veces hemos permitido, hermanos, que nos manipulen prestando nuestro oído a las murmuraciones? En lugar de la coraza de justicia, luchaban con el éxito. El pastor es exitoso, o el pastor no estamos teniendo. ¿Por qué no viene la gente a la iglesia? ¿Por qué la iglesia no crece? El pastor debería hacer esto, el pastor debería hacer aquello. En lugar del calzado del evangelio, como dice Judas, tenían palabras sensuales, son los sensuales, parecen
siempre están dispuestos, ay, sí, hay que salir a evangelizar, hay que salir a alcanzar a los perdidos, pero nunca, nunca traen a alguien a los pies de Cristo. El escudo de la fe. En lugar del escudo de la fe, ellos luchaban con una falsa percepción de su poder. En lugar del yelmo de la salvación, ellos luchaban con su autoridad, con su orgullo. En lugar de la espada del Espíritu, usaban sistemas y programas humanos. No, pastor, esto de hacer discípulos no funciona. Tenemos que tener tal programa y tal programa y tal programa y tal programa. No es práctico lo que usted dice, pastor. Requiere mucho tiempo y muchos años. Así no vamos a crecer. Debemos estar atentos a no prestar el oído. Pero, ¿sabe? Estas personas generalmente no enfrentan al pastor. Generalmente van y buscan a los hermanos y les comentan estas cosas. El pastor debería hacer esto. El pastor se está equivocando en esto, en aquello. Y sus argumentos están relacionados con su altivez, dice el texto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los programas, los sistemas se levantan contra el plan perfecto de Jesucristo para el crecimiento de su iglesia, que es que seamos discípulos que hacen discípulos. Ay, pastor, pero eso es mucho trabajo. ¿No podemos hacer algo para que la iglesia esté llena de gente? Sí, podemos hacer un montón de cosas para que nuestras iglesias estén llenas de gente, llenas de gente incrédula. Nos vamos a transformar en clubes sociales. Hermanos, no debemos prestar el oído a los que utilizan este tipo de armas carnales, y que levantan fortalezas. Se levantan fortalezas dentro de nuestras congregaciones. No debemos permitir que esto pase. Rápidamente debemos luchar con nuestras armas espirituales. Rápidamente, cuando se empiezan a levantar estas fortalezas en contra de la voluntad de Dios y en contra de mi pastor, debo cerrar mi oído. Debo cerrar mi oído. Y dice ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, vamos a batallar con estas acusaciones porque nos siembran la duda. Como el diablo, igual que el diablo, nos siembran la duda. Adornan un poco de verdad con mucha mentira y nos siembran esa duda. ¿Será así lo que dice mi hermano? Capaz que tiene razón, hermano. Todo mi pensamiento tengo que ponerlo cautivo a los pies de la obediencia de Cristo. ¿Qué dice Jesucristo? No tiene sentido lo que dice el hermano. No importa lo que digo. Jesucristo dejó un plan perfecto. Mi pastor está haciendo exactamente lo que Dios dice que tiene que hacer. No quiero saber nada de lo que me estás diciendo. ¿Sabe cómo se corta esa murmuración? Decirle al hermano, vení, vamos a hablar con el pastor. ¿Sabe lo que pasa? Es, no, la verdad que no. Yo decía, nomás pensaba. Listo, es murmuración. Es murmuración. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestros pensamientos, las acusaciones, las murmuraciones, debemos filtrarlas, evaluarlas a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Pablo estaba dispuesto a confrontar a estos creyentes carnales de Corintios, realmente ellos eran los carnales, y castigar, como dice el texto, toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está diciendo, bueno, si ustedes dicen que yo debo ser corregido como pastor, a ver, muéstrenme ustedes cuán perfecta a Cristo es vuestra obediencia.
Mire, en otras palabras, Pablo está diciendo lo mismo que los que querían apedrear a la mujer adulta. Cuando Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Somos rápidos para acusar, somos rápidos para juzgar, pero somos muy lentos para autoexaminarnos antes de juzgar. Entonces, mi pastor tiene un liderazgo humilde y osado. No debo, mejor dicho, vamos a darle un sentido positivo. Debo ser cuidadoso de no acusar a la ligera a mi pastor. Debo cerrar mi oído a los que murmuran en contra de mi pastor. Debo, punto número 4, debo procurar conocer en profundidad a mi pastor. ¿Cuántos de ustedes conocen en profundidad a su pastor? ¿Cuántos de ustedes en sus congregaciones saben qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Cuál es su color favorito? ¿Usted lo sabe? No, es mi pastor, mi pastor, mi pastor. No lo conocen. No conocemos a nuestros pastores porque no nos tomamos el tiempo para conocer a nuestros pastores. Dice el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense para sí mismo, que como Él es de Cristo, nosotros somos de Cristo. Hay una imagen del pastor que nos formamos y decimos, esto es el pastor. Esto es el pastor, una foto, como esas gigantografías que ponen en los lugares comerciales. Y pensamos que eso es el pastor. Eso no es el pastor. El pastor no es una imagen. El pastor no es esto. Tu pastor, yo como tu pastor, no soy esta imagen que ves. Hay una persona, un pecador, salvado por Cristo, con virtudes y defectos, con sentimientos, con una familia, detrás de un hombre con camisa y corbata en el púlpito. No conocemos a nuestros pastores. Debo procurar conocer en profundidad a mi pastor. Debo procurar conocer en profundidad a mi pastor. Dice Pablo, miráis las cosas según la apariencia. Pablo Cortázar. Pablito, sí, bien, está Pablito con nosotros. Estos alborotadores, porque esa es la palabra, estos alborotadores, estos murmuradores, estaban acusando a Pablo de su apariencia o solamente viendo la apariencia, lo que se veía de Pablo, pero realmente no conocían a Pablo. Entonces Pablo tiene toda autoridad para decirles, bueno, si alguno está persuadido de que es de Cristo, ¿usted está persuadido de que es de Cristo? Amén, gloria a Dios por eso. Yo también soy de Cristo. Y si usted daña a su hermano, el que no ama a su hermano, no ha conocido a Cristo. El que no ama a su hermano no ha conocido a Cristo. Y parece que el pastor no es un hermano de la congregación. No es parte de la iglesia. Es como una cosa que está ahí. No, es parte de la iglesia. Está en el libro de la membresía. Es uno de los miembros. La esposa del pastor es uno de los miembros. Los hijos del pastor son miembros de la iglesia. Hermanos, entonces, ¿por qué no tomamos tiempo para conocerlos? ¿Cuántas veces has invitado al pastor a tu casa para pasar tiempo con él?
para preguntarle, para conocerlo, qué le gusta, qué no le gusta. A mí me encanta visitar a los hermanos. Bueno, ahora está un poco más complicado eso, con todos estos problemas que está habiendo. Josías, gracias por estar, bienvenido. ¿Cuántas veces uno, si lo invito, seguramente me va a volver a hablar de la Biblia? O me va a decir algo. No, mejor no lo invito. Mejor no lo invito. Está bien, ya lo vi el domingo, lo veo el jueves. 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces más quiero ver? No te hagas tanto con eso. Pero somos rápidos para acusar a la ligera. Somos rápidos para acusar a la ligera porque no conocemos en profundidad a nuestros pastores. Pablo dice, si ustedes dicen que pertenecen a Jesús, mírense a ustedes mismos. Mírense a ustedes mismos. Porque si yo también pertenezco a Jesús, en mí también reside el poder por medio del Espíritu Santo que reside en ustedes. Entonces ustedes no pueden menospreciarme. Ustedes no deben menospreciarme. Ninguno de nosotros queremos ser juzgados por nuestras apariencias. Ninguno de nosotros queremos ser juzgados por nuestras apariencias. Es muy feo que te prejuzguen. Es muy feo que te prejuzguen. ¿Cuánto peor es que estés prejuzgando a tu pastor? Debe ser así el pastor. O me parece, por lo menos. Ni sé cómo, no lo conozco. No lo conozco en profundidad. Debemos conocer en profundidad, debo conocer en profundidad a mi pastor. Y para terminar, versículos 8 hasta el 11, dice, debo reconocer la autoridad dada por Dios, dada por Jesucristo a mi pastor para mi edificación. Tenga en mente esto. Debo reconocer la autoridad dada por Cristo a mi pastor para mi edificación. Dice Pablo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Lo seremos también en hecho estando presente. Debo reconocer que Dios ha dado por medio de la iglesia la autoridad al pastor. Jesucristo puso en autoridad a los pastores y no debo menospreciar esa autoridad. No debo menospreciar la autoridad. Muchas veces, como pastores, quizás sonamos duros desde el púlpito. Sonamos duros desde el púlpito por carta. Y quizás no somos tan duros en presencia. Pero como decía al principio, hermanos, si el pastor necesita ser duro en presencia, ser áspero, va a hacerlo. Sobre todo con este tipo de personas. Sobre todo con este tipo de personas. Que menosprecian la autoridad y el ministerio del pastor porque lo acusan a la ligera, porque murmuran con los hermanos de él, porque no lo conocen y lo menosprecian. Dice Pablo, porque aunque me gloríe algo más, mire, no hay nada más incómodo para mí como pastor que estar hablando y compartiendo este mensaje con ustedes. Parece que me quiero ensalzar a mí. Quiero decir, mírenme hermanos, respétenme, yo soy su pastor, pero ¿saben quién estoy pensando? Estoy pensando en mi pastor.
estoy pensando en mi mentor y en cada vez que fui como este tipo de personas con él. Cada vez que lo acusé a la ligera, cada vez que presté mi oído a los que hablaron en contra de él, cada vez que decidí intencionalmente no tomar tiempo para conocer más a mi pastor, cada vez que menosprecié la autoridad dada por Dios a mi pastor. Pablo tenía toda autoridad para jactarse, para gloriarse de lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. Tenía credenciales. Su ministerio lo respaldaba. Pero él dice, miren, toda esta autoridad no es para destruir sus vidas, es para edificar sus vidas. Tu pastor quiere edificar tu vida. No quiere destruir tu vida, aunque a veces, debe ser áspero. Tu pastor no quiere derribar el templo de Cristo, quiere edificarlo, aunque a veces deba ser áspero. Pero hermanos, Pablo está diciendo, miren, les estoy diciendo o hablando con dureza, no porque los quiera amedrentar o asustar. Ya van a ver cuando yo vaya. Pablo está diciendo, quiero ir y cuando esté con ustedes, poder ser apacible. No tener necesidad de ser osado, de ser áspero, de ser duro con ustedes. Quiero ser apacible, quiero pasar un buen tiempo, quiero tener un buen tiempo de comunión, de compartir la palabra de Dios juntos, de edificarnos juntos. Pero si necesito ser osado, duro y áspero para derribar fortalezas y argumentos, sepa tal persona que lo voy a hacer. Esto tenga en cuenta tal persona. Hermanos, como tu pastor, quiero ser apacible con vos. Quiero ser amable con vos. Pero también debo decirte que si necesito ser duro y ser áspero para tu edificación y para derribar argumentos falsos y fortalezas que se levantan contra la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Porque en este mundo no estoy para agradar a los hombres, estoy para agradar y servir al Dios vivo y verdadero. Estoy para agradar al Dios vivo y verdadero. Hermanos, sepan que los amo. Sepan que oro por ustedes. Sepan que me duele cuando a ustedes les duele. Sepan que me alegro cuando ustedes se alegran. Sepan también que simplemente soy un pecador, salvado por gracia, y quiere servir a su Salvador. Que tengan una excelente semana. Que tengan un excelente domingo. Disfruten con sus familias. Los espero el miércoles 19:30 horas, reunión de oración, Iglesia Bautista de Pilar. Jueves 20 horas, reunión de oración, Iglesia Bautista Bíblica de Montillo. Dios les bendiga. Buenas semana.